un negro de África que ya es cristiano y es hombre libre, que se llama Juan Garrido. Y es interesante también que viene otro que es un mulato, que se llama Francisco Mejías, o sea que es el producto ya del mestizaje racial que estaba teniendo lugar en España, y ese Francisco Mejía es un mulato que ha pasado a nuestra historia porque muere defendiendo a la cacica taína Luisa en un ataque de los indios caribes al poblado de ella. Pero ya es interesante ese hecho de que la colonización de Puerto Rico, ya el mestizaje racial es un hecho. Ya está un negro libre, africano, Juan Garrido, que se va a destacar más tarde en la historia de América, y está Francisco Mejía. Él era el único que viene, Él es el único negro, pero interesante es eso, que es libre, porque él, más tarde en un documento que yo encuentro en el Archivo de Indias en España, Juan Garrido, que le escribe al rey contándole su historia, él le dice que él fue un hombre libre, que él viene aquí a América, se había hecho posiblemente cristiano en Portugal. Yo me imagino que Juan Garrido fue el producto de los convenios que hacían los traficantes portugueses con África, al que se les adquirían los esclavos de ellos y el oro, se le intercambiaban por productos europeos que ellos le llevaban, cuentas de cristal, bebidas alcohólicas, armas de fuego, todo eso lo cambiaban entonces por esclavos, por oro, por especias, por madera, por marfil. El marfil de los colmillos de elefante que llega en ese periodo a Europa va a revolucionar los muebles, ahí es que vienen las incrustaciones de marfil, igual las maderas como el ébano y maderas así ricas de África que van a llegar, y junto con los esclavos. Y es posible que Juan Garrido fuera un hijo o un príncipe africano que el rey lo manda a Portugal para que se hagan cristianos, porque es otro detalle que no se ha estudiado mucho, y es que muy pronto en el Congo, el rey del Congo se hace cristiano tan que en el siglo XVI ese rey del Congo manda a un embajador al Vaticano, un embajador al Vaticano, y él se hace cristiano, y de ahí viene la influencia cristiana que todavía perdura en Belto, en inglés sería Hanson, y Juan Garrido pues viene ya de Lisboa, se va entonces a Sevilla, porque de Sevilla es que están saliendo las naves para América, en busca, igual que otros lo hicieron muchos españoles, en busca de aventura, en busca de gloria, en busca de riqueza. Y ya está él en la historia que yo encuentro en su mensaje al rey. Él dice que permaneció unos años allá en Sevilla, y de Sevilla se va entonces bien temprano, en el 1501, va en el viaje con Obando, el gobernador que han nombrado para sustituir a la familia Colón en la gobernación de las Indias. Él llega a Santo Domingo en ese primer intento de colonización. Está allí unos años, pero no he encontrado nunca evidencia de qué hizo él en Santo Domingo esos años, pero ya en el 508 se une a Juan Ponce de León para venir a Puerto Rico, y desde ahí es que conocemos más la historia de él, porque aquí en Puerto Rico llega con Ponce de León, ayuda a Ponce de León a atacar a los indios caribes, va en un viaje de Ponce de León contra los indios caribes, y participa recogiendo oro en Puerto Rico. De eso hemos encontrado alguna evidencia de que él participa en el trabajo de oro, hasta que más tarde, cuando Ponce de León decide explorar la isla de Bimini, que había el mito entre los indios de una isla donde había unos ríos, unas fuentes de agua que devolvían la juventud, y Ponce de León, aunque se dice que eso es un invento de uno de los historiadores, pero yo creo que Ponce de León convence al rey Fernando, que ya viejo se había casado con una princesa francesa joven, de la posibilidad de encontrar esa fuente de agua que le iba a devolver la juventud, porque el rey lo apoya, y entonces sale Juan Ponce de León en busca de eso y descubre la Florida. Y ahí, en ese viaje, o sea que está Juan Garrido, o sea que Juan Garrido es el primer negro que va a lo que hoy conocemos como los Estados Unidos. Está con Ponce de León como compañero de él en ese viaje del descubrimiento, y más tarde, cuando Juan Ponce de León, porque eso ocurrió en 1513 más o menos,
cuando Ponce de León ya para el 1521 decide y obtiene los permisos de rey para ir a colonizar a Florida, a conquistarla y colonizarla. En el 1521 Juan Garrido está otra vez con él. Y ahí van a la Florida, pero los indios de Florida hieren a Ponce de León y Ponce de León va a morir a La Habana. Ricardo, pero volviendo otra vez a Puerto Rico, ¿qué sabemos de esos años que él estuvo aquí en Puerto Rico, esos primeros años? Bueno, no hay mucho porque no se destaca. Hay el hecho sí de que tenemos la evidencia de que recoge oro, porque paga unos impuestos de oro. ¿Y habían otros negros en otras expediciones, ya sea en Cuba? A México había ido cuando la expedición de Narváez a México, antes de la de Cortés, había ido un negro. Es más, se alega que fue uno de esos negros el que llevó la epidemia de viruela a México, que Juan Garrido alega que es un hombre libre y se demuestra que se le trata como hombre libre porque después de la conquista de México a él se le da tierra al lado de la de Hernán Cortés en Coyoacán, se le da una finca y también se le daba exclusivamente a los conquistadores un solar en Ciudad de México. O sea que eso demuestra que lo trata. Entonces, en la documentación que yo he estudiado sobre él, la probanza que él le manda al rey, los testigos que él presenta hablan de él como conquistador, usan la palabra conquistador. Y la palabra conquistador comienza a tener mucha importancia en México para diferenciarlo de la gente que después de la conquista están llegando a México. Y ahí muchos de los conquistadores viejos protestan de que ellos les costó las guerras contra los indios, conquistar a México y que ahora están llegando gente nueva de España y que tienen unos privilegios que no se le han concedido a ellos. Y de ahí que viene que finalmente el rey establece la categoría de conquistador y dice que los conquistadores serán aquellos que estaban en el momento de la conquista. Y Juan Garrido es uno de ellos en ese momento. Y ahora la historia de él en México sí la conocemos, no muchos detalles, pero sí sabemos que llega a México y va a estar siempre unido a Hernán Cortés. Ricardo, antes de entrar en México, volviendo otra vez a Puerto Rico, ¿cómo era el Puerto Rico de esa época, de la colonización, cuando estaba Garrido? ¿Él estaba viviendo en Caparra? Bueno, indudablemente sí, Caparra, porque la única ciudad que se establece desde 1508, cuando llega Juan Ponce de León, construye a Caparra entre 1508 y 1509. Juan Ponce de León construye su casa, que es la única casa de mampostería y piedra que se construye en Caparra. No solamente es su casa para él vivir con su familia, que trae muy pronto a su mujer y a sus hijos, sino también es una casa fuerte para defender la ciudad. Y finalmente cuando hay el ataque de 1513 de los indios caribes a Caparra, la casa de Ponce de León es la única que resiste, porque todo lo otro que se había construido en Caparra, que había un convento de los frailes dominicos, estaba la casa del obispo Manso, que hay que reconocer que el obispo Manso era una gran figura en España y abandona todo lo que tenía en España, en Salamanca, había sido rector de la Universidad de Salamanca, que era una de las universidades principales de Europa, para venir a Caparra y vivía en una casa posiblemente de paja y madera, que uno a veces no lo puede creer, ¿verdad? Que solamente en Caparra hubiera existido la casa fuerte de Ponce de León, pero toda la documentación histórica que yo he estudiado dice y lo dice el padre de las casas, y lo dicen otros cronistas, que en Caparra los colonizadores no querían invertir en hacer unas casas permanentes porque ellos querían salir de Caparra. Desde temprano, ya desde 1512, y especialmente después del ataque de los indios caribes, los colonizadores quieren mudarse de Caparra, venirse para la isleta, donde estamos, lo que es hoy el Viejo San Juan. Pero Ponce de León se oponía hasta que finalmente ya empieza ya la orden de los frailes jerónimos que pasan por América, que ven que las condiciones de Caparra no eran las mejores porque el puerto estaba muy lejos de la ciudad, los caminos eran intransitables, los costos de llevar la mercancía desde el puerto viejo a la ciudad eran muy grandes y todos se querían mudar y finalmente ya para 1519 se acepta ya, ha muerto Ponce de León
y ya se acepta la mudanza que empiezan del 19 a mudarse, y Ponce de León muere ya en el 21. Ponce de León muere y entonces los compañeros que eran aventureros, ¿verdad?, que iban para la conquista de Florida, reciben las noticias de que está Hernán Cortés en Veracruz preparando una expedición para marchar otra vez sobre Ciudad de México. ¿Ahora qué periodo están ellos en La Habana? Muy poco tiempo, porque muy poco, porque salen casi seguida en el barco que llevaban de Ponce de León. Había también, que parece, una serie de cosas que Ponce de León quería vender en México, y no hay evidencia de eso, si regresó el dinero otra vez para la familia Ponce de León, pero sí todo lo que había Ponce de León preparado en esa expedición va a ayudar considerablemente a Hernán Cortés en la conquista, y ahí Juan Garrido se va a destacar en la conquista. ¿Y ahí ya habían tomado Tenochtitlán o todavía? No, es cuando la van a tomar. Pues, especialmente Juan Garrido participa activamente en la toma del templo, donde hay una batalla muy grande. Y hay es interesante ese momento, porque los indios aztecas de México no habían visto negro, y entonces le llaman la atención la presencia del negro. Cuenta uno de los cronistas que a los negros le decían divinos sucios, porque ellos consideraban a los blancos también como seres divinos, y a los negros. Y muy interesante que los artistas mexicanos, especialmente los que preparaban los códices para llevarlos al emperador de México, a Montezuma, decirle, porque le van llevando noticias desde los desembarcos, lo que venía, lo que estaba ocurriendo, y ahí aparece por primera vez en la imagen gráfica del negro, y aparece siempre el negro junto a Hernán Cortés, Juan Garrido junto a Hernán Cortés. Y ahí entonces comienza ya las batallas, son unas batallas verdaderamente fabulosas lo que ocurre, porque la cantidad de guerreros mexicanos que se enfrentan al puñado de soldados que llevaba Hernán Cortés, atacan el templo donde tiene Hernán Cortés prisionero a Montezuma, tratan con Montezuma de que él le hable a su pueblo. Y hay un grabado muy interesante, que hay una figura que a mí me parece que podía haber sido Juan Garrido, que están lanzando, porque entonces los españoles le lanzan el cadáver de Montezuma muerto al pueblo que estaba allí, a ver si con eso lo aplacaban, ¿verdad? Pero finalmente pues se tienen que lanzar y logran la victoria. Y algunos de los testigos de Juan Garrido en la probanza o testimonio que él le manda al rey, cuenta que Juan Garrido se distinguió mucho en la conquista, especialmente en la conquista del templo, que ahí hubo unas batallas muy fuertes. Ricardo, ¿y Garrido regresó a Puerto Rico después de ese viaje? No, Garrido desaparece, Garrido se queda en México, posiblemente, indudablemente se casa, porque en los testimonios se habla de él que tenía mujer e hijos. Va a participar primero en la primera posición que sabemos que tiene junto a Hernán Cortés, es como portero del cabildo que se reúne en las casas de Montezuma, que eran las casas de Hernán Cortés. O sea que eso es importante, que el puesto parece que no es de importancia, pero un puesto de mucha confianza, porque era en la casa del propio Hernán Cortés. Ahora, parece que hay una separación de él por un momento, en que cuando Cortés va a hacer una exploración a la región de la Jibuera, que llaman, que él va a explorar parte de Centroamérica, Juan Garrido no la acompaña, y hay una separación, pero más tarde siempre él se va a dedicar a la minería, y Cortés le da una encomienda a él muy importante. Cortés lo envía a él con dos conquistadores importantes de su grupo a explorar el resto de México, y llegan hasta Michoacán. Y es importante porque Cortés lo utiliza, el hecho de que era un negro que llamaba la atención de los indios, junto con estos dos otros conquistadores, van a explorar parte de México, llegan hasta Michoacán, donde ya se descubren minas de oro, y
se sabe de esa encomienda, y más tarde entonces se le da otra encomienda que también parece poco importante, pero que era de mucho interés para Cortés, y era cuidar el acueducto. El agua a México, a la Ciudad de México, llegaba de Chapultepec, y de ahí de unas fuentes de Chapultepec se llevaba a través de unos conductos hasta Ciudad de México. Y entonces uno de los trabajos que se le asigna a Juan Garrido es de cuidar que los animales y los indios no destruyan ese acueducto, que va toda esa agua a México, y es otra de las posiciones que sabemos que se le asignan a Juan Garrido con un salario que para la época pues parecía muy bueno. Y finalmente sabemos de él por documentos que hemos encontrado de que él coge unos préstamos para ir a explorar a Michoacán, a buscar oro. Parece que no tuvo mucho éxito. Después va también como a criar cerdos y animales,